Reporte 100. Le agradezco mucho al doctor Pablo Reyes Castro, doctor en epidemiología, que esté con nosotros esta mañana aquí en Reporte 100, además investigador del Colegio de Sonora. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Gracias por tomar esta llamada. A ver, ayer teníamos un número, antier teníamos un número y ayer tenemos otro número de contagios de COVID-19 en el país y de fallecimientos por COVID-19. ¿Qué es lo que cambió en la medición la Secretaría de Salud Federal para que aumentara el número de casos confirmados y de fallecimientos acumulados? Simplemente un cambio en la definición de un caso confirmado, tal como se explicaba ahorita, ¿no? Esto no es nuevo, se utiliza en problemas muy comúnmente, por ejemplo, como el dengue, en los que además de confirmar casos por laboratorio con una prueba PCR, uno puede confirmar por este término que se llama asociación epidemiológica, en donde no es necesario tener una muestra de laboratorio y basta con que cumpla con una definición operacional de caso sospechoso, es decir, que presente síntomas, pues en este caso de COVID-19, que serían al menos 2 de los 3 síntomas de tos, fiebre y dolor de cabeza, y al menos uno de los síntomas que pueden acompañar, ¿no? Que son pérdida de olfato, dolor en articulaciones, etcétera, etcétera. Bueno, y también los de después las complicaciones para respirar, que indicarían que es un caso grave, ¿no? Sí. Y lo otro es que coincidan en tiempo, que son contactos en los últimos 14 días previos al inicio de esos síntomas con algún caso de función confirmada, ¿no? Sí. Ahora, Pablo Reyes, ¿es útil a estas alturas de la pandemia estar contabilizando los casos acumulados de COVID-19? Me imagino que al principio sí era útil estar viendo cómo se iba desarrollando la pandemia, pero a estas alturas, pues ya decir que van más de, casi 800,000 casos de COVID-19, exactamente aquí tengo el dato, ahorita aquí 81,877 decesos van, y más de 800,000 casos de COVID-19. Es útil saber el número exacto de casos ahorita, porque esta cifra depende mucho del número de pruebas que se realicen. Entre más pruebas se realicen, pues más casos de COVID van a resultar. Sí, es útil, por ejemplo, para el seguimiento de brotes. Sí. Precisamente, si no estás aplicando muchas pruebas, te ayuda a actuar rápido. No estás esperando a que haya una prueba o que por cualquier motivo no se tenga ese resultado, por cualquier falla en el proceso no se pueda tener ese resultado de la prueba. Entonces tú dices, necesito actuar y me voy a basar en todos los elementos que tenga. Si ya pasó tiempo, pues sirve para ordenar las cuentas, ¿no? Lo que llama la atención de los resultados que presentaron ayer, cuando aplicaron esta nueva definición, al parecer le pidieron a los estados que aplicaran esta nueva definición para incluir todos aquellos casos confirmados por asociación epidemiológica. Y de los 24,120 por asociación epidemiológica, más los 578 que fueron por dictaminación de defunciones, que también se utilizan ciertos criterios para ante la ausencia de una muestra de laboratorio, guiarse por ciertos criterios de síntomas, o si recibieron cierta atención con otro tipo de exámenes en una unidad hospitalaria, sean de radiografía de tórax, otros resultados de exámenes de laboratorio, etcétera, se agreguen también esas defunciones. Entonces, de esas 24,120, reportaban que el caso de Sonora eran 9,500, es decir, casi un 40% de esos casos nuevos confirmados por asociación epidemiológica correspondían a Sonora. Entonces, que si es útil o no,
No sé en qué momento se confirmaron esas en el estado de Sonora. La verdad, a mí no me molestaría si fue un ejercicio que se hizo desde antes y que ayudó a seguir contactos y a atender a estas personas, ¿no? O sea, el hecho de que haya tantos en Sonora no quiere decir que no estaban haciendo su trabajo, sino al contrario, que a lo mejor pudieron estar aplicando esta definición y que ayudó a anticiparse en acciones, ¿no? Pero sí, era de llamar la atención porque, por ejemplo, la Ciudad de México alcancé a ver que eran alrededor de 3,000 nuevos casos agregados a la contabilidad, ¿no? Sí, se sumaron 28,115 casos más ayer, y aquí en estos 28,115 casos ayer están ya sumando los de asociación epidemiológica. Entonces, que son casos que no les hicieron la prueba PCR, pero que se presentaron sintomatología y que tuvieron contacto con algún caso positivo de COVID-19. Son los que se sumaron y suman, ahorita di malas cifras, suman en total en el país 789,780 casos acumulados. Me llama la atención que la UNAM sigue con la contabilidad tradicional, 765,082 casos, casos con diagnóstico confirmado por laboratorio reconocido por el INDRE. 765,082 casos. Ya la cifra que publica la UNAM es distinta, es más baja que la que publica la Secretaría de Salud, que es de 789,780 casos acumulados, que la Secretaría de Salud está agregando los de asociación epidemiológica. Este hecho de que la UNAM no esté publicando este dato, ¿significa que no estará de acuerdo el grupo científico de la UNAM con esa medición? Pues habría que escuchar su postura. Lo que pasa es que en el ideal, lo mejor es tener una prueba confirmatoria, y una prueba confirmatoria de lo que es la prueba estándar de Oreo, el PCR, ¿no? Ese es el ideal, ahí ya no hay equívocos de qué fue o qué no fue. Entonces, cuando se procura tener una prueba para todos, pues estás con mayor certeza de qué fue el asunto, y por eso la aplicación, por ejemplo, en casos de dengue, cuando se desata un brote, puede ser que queden rebasados, según la velocidad de la enfermedad, pueden quedar rebasados tanto los sistemas de atención hospitalaria, de atención médica, como los de laboratorio. Entonces, para poder continuar con esas actividades en campo y de contención y todo lo que requiera, ¿no? De intervención epidemiológica, se acude a este tipo de definiciones en las que uno dice, disculpando lo burdo, ¿no? Si tiene orejas de conejo, si tiene cola de conejo, si tiene dientes de conejo, pues es conejo, actúa rápido. A veces esperando que se pueda obtener ya la confirmación, pero en algunos casos, dada la velocidad de la enfermedad, no es posible tener los resultados, ¿no? Sí. Ahora, en términos prácticos de aplicación de la definición, ahorita digamos que es un poco más fácil, dado que dada la temporada de verano y ahorita pues ya otoño, pues no estábamos presentando tantos casos de influenza. Lo complicado va a ser que sin una prueba de laboratorio apliquemos esta definición y pueda fácilmente confundirse con otros casos sospechosos que a final de cuentas sean asociados a la influenza, ¿no? Sí. Ahora, doctor Pablo Reyes, se están sumando también fallecimientos por asociación epidemiológica. Aquí están incluyendo todos aquellos que murieron y que les pusieron en su acta de función neumonía atípica. Pudieran incluirse. Lo que pasa es que para la dictaminación de defunciones también se establecen una serie de criterios para los pacientes para las personas que fallecen fuera de las unidades de atención. Se considera que cumplan con 2 o más de una serie de criterios. Aquellos que tienen que ver con haber tenido contacto con un caso confirmado o sospechoso en los últimos 14 días previos a los síntomas, y que presenten igual los síntomas de tos, fiebre, dolor de cabeza, anosmia, es decir, que pérdida del olfato,
y dificultad para respirar, al menos 2 de esos síntomas, y una evolución rápida de insuficiencia respiratoria en menos de una semana, y pues que se dé, ¿no?, el desenlace del fallecimiento. Sí. Y si mueren, si son fallecimientos en unidades de atención, además de las que mencioné, pues ahorita comentaba, ¿no?, si hay ciertos resultados específicos de radiografía de tórax, de algunos exámenes de laboratorio, de saturación del oxígeno que se alcanzaron a tomar, pero no se alcanzó a tomar la prueba de PCR, con estos criterios pueden incluir esas defunciones como atribuidas a COVID-19, ¿no? Sí, esta mañana el doctor Jorge Alcocer, el secretario de Salud, dijo que México alcanzó las 9 semanas con descenso continuo de la pandemia de coronavirus. ¿Esto es correcto? ¿Está bajando la pandemia? Pues de acuerdo a los datos pareciera que sí, ¿no? Va bajando pero lentamente y siempre con el riesgo inminente de un rebrote, dado que también conforme va cambiando el semáforo, pues se van abriendo actividades al espacio público, hacia las actividades laborales. Entonces estamos jugando, ¿no?, entre ver la curva, cómo desciende y a partir de ahí ir saliendo, ¿no? Entonces siempre es una exposición que trata de ser controlada con ese comportamiento de la enfermedad, ¿no? Sí, pues aquí tengo mensajes de la audiencia. Me pregunta un radioescucha, entonces, ¿son aquellos casos los de asociación epidemiológica que se decían en hospitales y que en los primeros 4 meses no se incluyeron, pero que se veían como neumonías atípicas? Si se hubiera iniciado al inicio, la población hubiera reaccionado distinto, pero saber con certeza si estuvo en contacto con un enfermo desde el primer mes fue imposible. Los portadores asintomáticos se multiplicaron y la gente enferma saliendo. Me comentan aquí de la audiencia. O sea, quizá estamos hablando que los de asociación epidemiológica sean más cercanos a esta fecha que del principio de la pandemia, doctor Pablo Reyes. Pudiera ser, todo depende de cuándo se empieza a aplicar una definición. O sea, las cosas no existen si no se definen. Entonces, cuando se empieza a aplicar este criterio, que según se comenta es alrededor de hace unos 2 meses, y sí, hay una guía en la que se establecieron esos nuevos criterios para definir casos, incluyendo la asociación epidemiológica que está publicada ahí entre los documentos. A partir de que se empiece a utilizar una definición, pues les sirve de guía a todos aquellos que tienen que ver con la atención, con el conteo, con la aplicación de actividades en campo, etcétera, etcétera. Aún así hay un conteo en el que está involucrado INEGI relacionado con las defunciones, donde se trata de rectificar estas defunciones que fueron catalogadas en un principio como neumonías atípicas, etcétera, etcétera, pero sirve solo para el conteo, ¿no? El asunto de aplicar una definición, las ventajas que ofrece, como esta de asociación epidemiológica, es que ayuden a actuar rápido, ¿no?, en la intervención sobre la enfermedad, ¿no? Muy bien, doctor Pablo Reyes, pues te agradezco mucho que nos hayas explicado esta nueva metodología que está utilizando la Secretaría de Salud para contabilizar los casos de COVID-19, ahora además por asociación epidemiológica. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Es epidemiólogo por la Universidad de Arizona e investigador del Colegio de Sonora, el doctor Pablo Reyes. Reporte 100.